Es normal que cuando hay mucha pasta de por medio Sí. no se arriesgue, porque es como, te vas a arriesgar tú 500 millones a algo que a lo mejor no va a funcionar. Obviamente no. Y además si es una empresa grande que tiene miles de trabajadores y que si la lía fracasa y todo el mundo a la calle, ¿no? Obviamente no puedes esperar mucho riesgo de una empresa grande con presupuestos millonarios. Es por eso que la fe, entre comillas, de la innovación y tal está más en los indies, porque si es un tipo haciendo un juego en su casa, ahí sí que te puedes arriesgar todo lo que quieras y si sale bien, y si sale mal, pues tampoco ha sido ningún drama. Entonces sí que es un poco drama cuando gente que es más indie se limita exclusivamente a copiar algo que hacen los AAAs y encima lo hace peor, porque tienen muchísimos menos recursos. Es un poco la trampa que crean los géneros de los videojuegos, algo que me molesta bastante. Básicamente en videojuegos, un género quiere decir un juego que se ha copiado suficientes veces como para que ya no lo llames copia. Battle Royale, cuando salió el ¿cómo se llama? El PUBG, fue, entre comillas, el primero conocido. Luego Fortnite le copió y todo el mundo, ¡buah, Fortnite, copiones de mierda, es el mismo juego tal! En cuanto salió el tercero, ya no era copia, ya era el género de los Battle Royale. Claro. Y eso es un poco lo que pasa con cualquier género. En videojuegos, cuando dices un género, cuando dices un shooter, sabes a lo que te refieres. Está diciendo ese juego, pero le vas a cambiar algo. Va a tener una historia diferente, o en vez de la Segunda Guerra Mundial es en el futuro, o tiene esta otra mecánica. Pero sabes de qué juego estamos hablando. Y es un poco así con todos los géneros, algunos más que otros, ¿no? Si dices puzzles, pues igual ahí es un poco más, no es exactamente el mismo puzzle, pero bueno, eso. Entonces la gente se mete bastante, muchas veces sin darse cuenta, en que para hacer un videojuego empiezas por elegir un género y luego básicamente copias la fórmula que ya ha hecho otro juego y entonces terminas haciendo básicamente un juego que ya existe. Y eso pasa a menudo y bueno. ¿Y cómo crees que habría que empezar para romper un poco esa cadena? Porque quiero decir, al final los géneros también te guían un poco a, vale, sé que tengo que programar X mecánica, sé que tengo que ir por este diseño de juego. ¿Tú qué le recomendarías a alguien para empezar en este sentido? Difícil pregunta, no sé. Ignorar el género y, o sea, también tampoco digo que lo tengas que ignorar. O sea, si a ti te gustan las plataformas, te apasionan y quieres hacer un plataformas, por supuesto, adelante, ¿no? Pero si quieres hacer algo más innovador y tal, conviene pensar más, tal vez. Es un poco difícil decirlo porque tampoco es que yo empiece así pensando, ¡guau! Una experiencia diferente, pero eso, centrarte un poco en qué tipo de experiencia quieres presentar y no ceñirte al género, sino pensar qué necesitas para conseguir esa experiencia, ¿no? Te pongo un ejemplo que uso a menudo. Imagínate que tú quieres hacer un juego de miedo, ¿no? Porque te gusta el terror o lo que sea. Lo que tendrías que decir no es qué hace el Resident Evil y copiar lo que haga, sino tal vez empezar por el Resident Evil o por el juego que quieras y pensar qué puedo hacer o qué partes de esto añaden miedo. Por ejemplo, que tengas una escopeta hace que dé más miedo o hace que dé menos miedo. Quizás hay que quitar la escopeta. Que tengas un inventario en el que tienes que hacer Tetris para encajar los objetos que coges. ¿Añade eso miedo al juego o es una cosa que no añade real? Es un sistema aparte que no añade. Y si poco a poco si vas con eso, igual acabas haciendo un juego innovador y que dé miedo, que es algo que de hecho ocurrió hace unos años. Bueno, en los tiempos del Resident Evil 1 y 2 y todo eso, los juegos de terror generalmente era tienes un arma, disparas a monstruos y tal. Y luego, esto igual me estoy inventando la historia y no es exactamente así, pero más o menos. Luego salieron indies que era, tienes una linterna y ya está. Y ahí fue un poco revolución del género y fue como, guau, esto no se ha visto nunca y da más miedo que nunca. Cosas así, ¿no? Pues porque alguien se planteó que igual poder disparar a los monstruos no daba tanto miedo como que simplemente estuvieses indefenso. Y así es un poco como si se pueden conseguir más innovaciones. Y ya digo, ni siquiera tienes por qué plantearte un género, sino que puedes decir, mira, esta la sensación de aventura que me transmitió el Zelda en aquel día, ¿cómo la puedo, o sea, si buscas esa sensación de aventura, qué es realmente lo que necesito? ¿Qué partes del Zelda sí me tengo que quedar o qué partes puedo ignorar? No sé, un poco por ahí. Que de hecho, no sé en qué género tú categorizarías Pineapple on Pizza o siquiera es necesario hacerlo. Precisamente lo que estamos diciendo, Pineapple Pizza no lo puedes meter en un género, porque no estaba pensando yo en ningún género hacerlo. Y mi juego anterior, el juego de la espada, tampoco lo puedes meter en un género, porque son los únicos juegos que existen, porque no empecé pensando en quiero hacer este género y tal.
pensé en quiero hacer un juego en el que sacas una espada de una roca y luego ocurre algo maravilloso. Eso no es un género. Y en Pineapple on Pizza, pues un poco igual. Dices que Pineapple on Pizza tú no lo categorizarías en ningún sitio, pero si lo tuviera que meter en un sitio, lo metería en un Walking Simulator. Sí, pero porque Walking Simulator es el género de caminas y no hacer mucho más. Entonces, si quieres llamar a eso género, supongo que sí, pero realmente a una persona que le gustan los Walking Simulator, ¿le recomendarías Pineapple on Pizza o dirías este es el tipo de juego que te gusta? No lo tengo muy claro, porque los Walking Simulator como género suelen ir más de que hay una historia y la vas descubriendo y te encuentras páginas de diarios que te explican lore y esas cosas, y Pineapple on Pizza no está ahí. A nivel de mecánicas, que es a lo que te refieres, entiendo, es como sí, solo caminas. En ese sentido sí que es, ¿no? Pero realmente no diría yo que es ese género. O sea, lo meterías en ese género porque no encaja mejor en otro. Claro. Pero más allá de que las mecánicas es caminas, no es realmente lo que la gente esperaría de un Walking Simulator.